Hola, mi nombre es Mayra Ibáñez. Hoy quiero contarles cómo se escribió un poquito la canción Me afirmo en ti. El proceso que estaba viviendo en ese momento en el que escribí la canción fue un proceso muy difícil de afrontar. Bueno, principalmente tuve un accidente donde me fracturé pelvis y cadera, tuve 3 fracturas. Hoy en día tengo 6 clavos en mi cuerpo. Comencé una rehabilitación, estuve un tiempo sin poder caminar y a raíz de eso, en el mismo momento que estaba rehabilitándome, tuve otro proceso más que se sumó. En mi área emocional, sentimental, sentí realmente como con estas dos cosas que me pasaron, sentí como mi mundo se derrumbó completamente. Todo lo que había pensado, todo lo que había soñado, todo lo que había construido hasta ese momento, de un momento a otro se destruyó completamente y no tenía nada seguro en ese momento de mi vida. Todo lo, como decía, lo que había construido se derrumbó y no le encontraba el sentido del por qué me estaba pasando eso a mí. Y el momento que escribí la canción, me acuerdo que estaba sentada en el sillón de mi casa en ese momento, sin poder caminar. Estaba sentada ahí, lo único que podía hacer era estar sentada o acostada. Y en ese momento estaba escuchando justo una predicación de mi tío, que estaba viendo una reunión de él online. Y estaba hablando de la ansiedad, justamente de lo que yo estaba viviendo en ese momento. Y recordé que había escrito una partecita de esta canción y la había dejado guardada y la volví a retomar en ese momento y comencé a escribir. Escribí toda la letra de la canción y realmente sentí como Dios empezó a hablarme a través de lo que empecé a escribir. La canción comienza diciendo: tardé tanto en ver que tú pensabas en mí. Realmente era yo diciéndole a Dios esa frase. Había algo dentro de mí que no entendía lo que estaba sucediéndome. Yo realmente sentí cómo Dios empezó a trabajar en mi interior, en mi mente, en mi corazón, en mi cuerpo. Y pude ver a Dios cómo empezó a traer una paz que nunca antes había experimentado, solamente con Él. No tenía el control de mi situación en ese momento, no tenía el control de nada, no podía decir, bueno, dentro de unos meses tengo esto planeado o aquello. Realmente no había nada seguro porque, como decía, todo lo que había construido en un momento de mi vida, todo se derrumbó completamente y no había nada más. Entonces, la canción habla de eso, habla de la ansiedad, habla de dejar todo lo que no podemos controlar como seres humanos, dejarlo en las manos de Dios, que Él sí tiene cuidado de nosotros. Y hay un versículo que me gusta mucho que está en Filipenses 4, del 6 al 7, que dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta palabra fue clave, este versículo fue clave para ese momento de mi vida. Fue clave para escribir la canción. Y realmente dejé mi ansiedad, lo que estaba viviendo en ese momento, en donde tenía que dejarlo, en los pies de Dios. Y sentí como la paz de Él sobrepasó todo mi entendimiento y realmente solté el control de lo que me estaba pasando en mi vida en ese momento. Había un dolor dentro de mí muy fuerte, estaba atravesando un momento de mi vida muy feo. Sentía como la presión de todo estaba sobre mí. Y como decía, no había nada seguro, pero decidí descansar en el Señor y decidí que Dios ocupara ese lugar que estaba ocupando yo, porque cuando uno está ansioso, está en un lugar donde no le corresponde. Uno quiere controlar las situaciones de la vida y realmente no podemos lograrlo. Entonces decidí que Dios se posicione en el lugar que tenía que estar
que era su lugar y no era el mío. Y solté el control y dije, en un momento de este proceso, me acuerdo que estaba sentada, porque pasé mucho tiempo sentada, estaba tan triste en ese momento que le dije a Dios, ¿por qué a mí? Y esas fueron mis palabras, ¿por qué a mí? Le dije, ¿por qué tanto para mí? Y con muchas lágrimas en mis ojos en ese momento, y realmente sentí la voz de Dios diciéndome, ¿y por qué no a vos? Y cuando escuché esa frase, ¿y por qué no a vos? Ahí me di cuenta de que hay cosas que nos pueden pasar en la vida y que nadie está exento de eso. Yo pensé que jamás me iba a pasar algo como me había pasado. Jamás, pensé que mi mundo se iba a derribar completamente y que no iba a tener nada seguro. Jamás pensé que todo lo que había construido hasta ese momento de mi vida se iba a derribar completamente y que no iba a haber vuelta atrás y que tenía que volver a comenzar de nuevo otra vida. Y cuando escuché esa frase de Dios, esa palabra que Él me dijo, ¿y por qué no a vos? Mi vida empezó a cambiar. Empecé a ver la situación que estaba viviendo en ese momento de otra manera, con otros ojos. Y me llevó un tiempo, obviamente, pero pude aceptar mi realidad. Pude aceptar lo que me estaba pasando. Y creo que eso es un paso importante que tenemos que hacer. Hay cosas que no vamos a entender, no las vamos a comprender. Hay mucha ansiedad justo en este momento en el mundo. Y como seres humanos queremos controlar las cosas, pero realmente no lo podemos hacer. No podemos controlar las situaciones que nos pasen. Y hay cosas que nos van a sorprender en el camino y hay cosas que nos van a pasar y pensamos tal vez que no, pero sí, como me pasó a mí. Y pude aceptar mi realidad, la abracé, atravesé el dolor y la tormenta junto con Dios. Y ese dolor que sentía tan fuerte empezó a menguar a medida que pasó el tiempo. Y mi cuerpo empezó a sanarse también a medida que yo empecé a sanar mi corazón. El doctor, me acuerdo de sus palabras, me dijo, tu recuperación física va a depender pura y exclusivamente de vos, de tu mente, de tu corazón, de la disposición que vos tengas. Entonces me encontré en ese momento donde tenía que levantarme sí o sí, no solamente por mi cuerpo, por mi salud, sino también por mi mente, mis emociones, mi corazón. Tuve que volver a levantarme en todo sentido, volver a caminar otra vez, pero esta vez junto con Dios. Y realmente pude ver cómo Él trajo esa paz en mi corazón y cómo trajo la restauración. Bueno, la letra va dirigida a todas esas personas que están viviendo en este momento ansiedad, ataques de pánico, depresión, duelos, separaciones. A todas esas personas que están viviendo un proceso difícil o tal vez una enfermedad, ¿por qué no? O una muerte. Esos procesos donde nosotros no tenemos el control. Sé que en esos procesos de la vida uno quiere controlar la situación porque eso es algo del ser humano propio. Pero cuando nosotros soltamos el control y realmente dejamos que Dios actúe en nuestra vida, todo empieza a acomodarse. Ese mundo que se derribó por completo en nosotros, en ese proceso, Dios empieza a restaurarlo completamente, pieza por pieza. Así como Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer con vos, con el que esté escuchando este mensaje. Puede hacerlo con vos. Lo que sea que estés pasando, sea lo más difícil de tu vida, cuando Dios está en vos y permitís que Él entre y permitís que Él actúe realmente y soltás el control, la ansiedad se empieza a ir.
la ansiedad empieza a menguar. Y es la paz de Dios que empieza a gobernar sobre tu corazón y tu mente. Y puedo asegurarte que todo eso que se derrumbó completamente en tu vida se puede volver a reconstruir de la mano de Dios. Si te gustó este video, si algunas de estas palabras que te pude compartir llegó a tu corazón, algo movió en tu interior, o estás pensando en alguien más que puede necesitar escuchar este mensaje, te pido que lo puedas compartir, puedas suscribirte a nuestro canal y bueno, espero que sea de bendición para tu vida y para quien la escuche. Mi orgullo